Me endeudo, compro, dejo que suba de valor e intento posponer el pago lo máximo posible en dólares. O sea que en definitiva se está posicionando en corto en dólares y en largo en Bitcoin. Bien, con eso ya habríamos superado la segunda barrera de entrada a la hora de analizar esta acción. La primera siendo entender Bitcoin y la segunda entendiendo qué es el modelo de esta empresa. Una vez que sabemos esto, podemos empezar a entender los diferentes mecanismos que esta empresa tiene para conseguir su objetivo, que es maximizar la cantidad de Bitcoin por acción. Entonces, yo aquí he puesto un cuadro central donde he puesto el logo de MicroStrategy y debajo dos dibujos. Este representa la tarta, que es el accionariado de MicroStrategy, es decir, cuántas acciones hay en el mercado, ¿vale? Bajo ese ticker existe una cantidad de acciones. Esa cantidad de acciones también tiene una capitalización bursátil que he marcado aquí como una tarta que tiene dólares. Dicho eso, vamos a ver qué herramientas tiene MicroStrategy para incrementar la cantidad de Bitcoin por acción, es decir, intentar diluir lo mínimo posible al accionariado e incrementar lo máximo posible la cantidad de Bitcoin en tesorería, endeudándose lo menos que pueda. MicroStrategy dispondría de estas tres herramientas y una posible cuarta herramienta que exploraremos más adelante. La primera de estas herramientas es el ATM. El ATM es, en definitiva, crear y vender acciones a mercado. Es decir, cuando MicroStrategy hace ATM, lo que está haciendo es la cantidad de acciones que existe, la incrementa, crea acciones adicionales y las vende. Al venderlas, lo que recauda es dólares a cambio de esas acciones. Entonces, crea presión de venta en el mercado. Por tanto, el precio de MicroStrategy tiende a bajar. El precio de la acción baja. Es lo que estoy diciendo aquí. Diluye al accionista. Es decir, si yo tengo acciones de MicroStrategy y ellos crean más acciones, el porcentaje de la empresa que me corresponde a mí a cambio de mis acciones es inferior que antes de que diluyeran. Por tanto, al accionista lo diluye, disminuye el precio de la acción, pero incrementa el número de Bitcoin. ¿Por qué? Porque cuando ellos reciben los dólares a cambio de las acciones, usan esos dólares para comprar Bitcoin. Por tanto, la cantidad de Bitcoin en su tesorería aumenta. En definitiva, lo que esto consigue es, a base de comprimir el precio por acción, baja el múltiplo sobre el valor neto de los activos. Lo que él está consiguiendo al final es incrementar el valor de Bitcoin en su tesorería y disminuir la capitalización bursátil. Porque lo que está haciendo es diluir al accionista y al mismo tiempo incrementar la cantidad de Bitcoin. Está empujando esta gráfica hacia abajo. El MNAV tiende a disminuir cuando hacen ATM. Otra cosa que he dibujado aquí es la tarta que representa el accionariado de MicroStrategy ensanchándose, agrandándose. Hay un incremento del número de acciones de MicroStrategy. La segunda herramienta es una herramienta que recientemente han sacado, que es la clase B de acciones, ¿vale? Que se llama Strike, STRK. Estas son acciones preferentes perpetuas. Y aquí he puesto, pagan un dividendo fijo, pero se exponen a volatilidad. Son convertibles a acciones a un precio establecido entre un ratio entre Strike y MicroStrategy. Es decir, si tú eres dueño de estas acciones en vez de MSTR, lo que estás comprando es lo siguiente. Estás comprando el derecho a recibir un dividendo fijo de MicroStrategy sostenidamente en el tiempo, ¿vale? Y tienen otra serie de particularidades. Por ser preferentes, por ejemplo, estas acciones, en caso de concursos de acreedores, cobrarían primero estos accionistas antes que los de la clase A. La primera oferta, la IPO de esta acción, ha sido un 8% de dividendo y las acciones han costado $80. Es decir, que estas acciones cotizan a un precio, el precio inicial fue 80, si no recuerdo mal, y a aquel que las tiene, cobra un dividendo independientemente del valor que tengan estas acciones. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, al final se convierte como una especie de MicroStrategy, pero orientado a recibir un ingreso pasivo, es decir, no para una persona que quiere maximizar los beneficios, sino para una persona que lo que quiere es, en definitiva, un ingreso pasivo respaldado por Bitcoin, porque al final estas acciones lo que hacen es que compran Bitcoin por ti
y te van dando un dividendo mientras que ellos holdean el Bitcoin para ti. Entonces el retorno que va a tener ese Bitcoin solo va a disminuir con el tiempo porque vas consumiendo esa cantidad, pero ese dividendo que recibes pues lo vas recibiendo de forma continuada. Otra cosa importante que he apuntado respecto a esta acción es que está sujeta a su propia dilución. Es decir, que cuando MicroStrategy hace ATM, cuando ellos hacen el método anterior y diluyen al accionista principal, ese mismo método lo pueden utilizar aquí, pero no afecta al accionariado principal. ¿Por qué? Porque ellos pueden crear más acciones de Strike. Y al crear esas acciones, diluyen al mercado, diluyen al accionariado existente. Por tanto, el precio de ese Strike tiende a bajar. Pero a los accionistas no les importa porque lo que ellos quieren es el dividendo fijo, pasivo, respaldado por Bitcoin. No les interesa tanto el precio de la acción. Por tanto, MicroStrategy puede diluir Strike, capturar ese capital e invertirlo en Bitcoin sin que eso afecte al accionariado principal de MicroStrategy, sin que los diluya a ellos. Por tanto, a través de crear y vender acciones de Strike, lo que están consiguiendo al final es conseguir capturar capital para comprar Bitcoin, dejar que ese Bitcoin se aprecie y a cambio lo único que tienen que dar es un dividendo anual que es marginal con respecto al valor que tiene la empresa entera. Otro tema interesante es que estas acciones, no conozco el detalle bien, eso no lo tengo tan estudiado, pero en definitiva lo que yo sé es que se pueden intercambiar de clase B a clase A. Tú puedes cambiar las acciones principales, pero por supuesto eso siempre va a ser a un precio más caro de cuando tú compraste esta acción de Strike. Es decir, cuando compraste esta acción de Strike, pues MicroStrategy valía $200, pues a lo mejor esa convertibilidad es, me lo invento, a 400. Es decir, que siempre vas a salir perdiendo. El que tiene que ganar siempre aquí es el accionista de la clase A. Pero sin embargo es un instrumento muy interesante para gente que lo que quiere es una especie de renta fija asegurada. El tercer método que tiene MicroStrategy para incrementar la cantidad de Bitcoin en su tesorería son los bonos de deuda convertible. Y aquí he apuntado, dan un porcentaje fijo después de un periodo. Es un instrumento de renta fija. En definitiva, es como un bono de deuda estatal cualquiera, ¿no? Unas letras del tesoro. Tú das dinero a una entidad y esa entidad te promete que después de un plazo te va a devolver un 2% más del capital inicial y está garantizado que te lo van a devolver. Son convertibles a acciones a un porcentaje por encima del precio de las acciones cuando se emiten, de forma parecida a las acciones preferentes que hemos hablado antes. Entonces, esto es lo que he intentado plasmar aquí abajo. Aquí tenemos en un eje el precio de la acción, denominado en dólares, y aquí arriba tenemos el retorno o la ganancia neta de esa inversión, siendo esta línea la base, ¿no? Como es un instrumento de renta fija, el valor esperado del retorno es plano a todo lo largo de la acción, del recorrido del precio de la acción. Si el precio de la acción yo he comprado aquí, pongamos que estos son, no sé, pongamos que estos son $100, ¿no? Y el precio de la acción, si bajase a $80, a mí me da igual, mi retorno de inversión es fijo, ¿vale? Y aquí este valor sería, por ejemplo, 102. El retorno de inversión denominado en dólares. Esto sería $102, o sea, a mí me garantizan ese cupón. Es decir, que si el precio de la acción baja porque Bitcoin baja, yo como comprador de la deuda convertible me quedo indiferente, porque yo tengo garantizado que me van a dar mi dinero más el 2% que me he inventado, ¿no? Pero si el precio de la acción sube, pongamos que aquí, estos son, imaginémonos, $200, un ejemplo que me he inventado, existe la posibilidad de convertir esa acción. Es decir, son convertibles a acciones de MicroStrategy, los bonos son convertibles a acciones, a un porcentaje por encima del precio de las acciones cuando se emiten. Cuando yo compré este bono, el precio de MicroStrategy era $100. Estos bonos se pueden convertir a un precio de 200 y ya en vez de tener bonos lo que tienen son acciones de MicroStrategy. Por tanto, si el precio subiese, imaginémonos, aquí a $300, lo que sucedería es que nosotros ganaríamos de 200 a 300 los $100 de diferencia que hay aquí. Es decir, que nosotros hemos comprado un bono que nos protege de la volatilidad hacia abajo, nos protege de perder dinero porque está garantizado, pero si el precio de MicroStrategy sube de cierto punto, ganamos dinero como si fuese una renta variable, como si tuviésemos un equity, como si tuviésemos una acción, porque es convertible a acción. Lo que te da al final esto es un rango que desde 0 hasta un valor tú tienes un depósito fijo
que te van a dar un porcentaje fijo, un instrumento de renta fija, pero a partir de cierto punto puedes obtener ganancias y solo ganancias, no pérdidas, como si fuese renta variable. Por tanto, esto es un instrumento muy interesante porque si tú eres un fondo de pensiones, tú lo que quieres es aparcar dinero que esté garantizado en un sitio, pero oye, de repente resulta que hay un instrumento que te permite que ese dinero rinda como si fuese renta variable y que rinda mucho más. Por supuesto, es un instrumento muy interesante. Eso desde el punto de vista del comprador de estos bonos de deuda convertible. Desde el punto de vista del accionariado de MicroStrategy, ese instrumento también es tela de interesante. ¿Por qué? Porque la diferencia entre los $100 y los 200, esto se lo embolsilla el accionariado principal. Es decir, que yo como accionista de MicroStrategy, cuando ellos cogen este bono y recaudan el dinero y compran Bitcoin, el precio de Bitcoin va aumentando. Y mientras aumenta el precio de Bitcoin, el precio de MicroStrategy sube. Cuando llega al punto de convertibilidad, yo a aquellos que me prestaron dinero para comprar Bitcoin solo les debo, en el punto de convertibilidad, yo solo les debo los $102 que me prestaron. Pero el valor de mi Bitcoin ha incrementado. Por tanto, ese salto, esa diferencia entre el precio de MicroStrategy el día que se emite el bono y el precio de MicroStrategy en el punto de convertibilidad es lo que el accionariado recibe como pago por quitarles la volatilidad, por quitarles la potencial pérdida que podrían sufrir. Es decir, lo que hace este instrumento es, nosotros como accionariado de MicroStrategy vamos a garantizarte a ti que si el precio de Bitcoin baja es nuestro problema y nuestra acción sufrirá más. Pero si el precio de Bitcoin sube, nosotros te vamos a dar los beneficios a partir de cierto punto. Pero desde ahora hasta entonces, todos los beneficios que hay son para nosotros. Corto la volatilidad para abajo del bono, le corto la volatilidad para adelante y me la quedo yo como accionista, pero también me estoy quedando volatilidad por arriba. Cortas por abajo y cortas por arriba. Ese es el instrumento. Aquí he dibujado otra gráfica donde más o menos explico lo mismo, ¿no? Aquí tenéis la C de convertibilidad y el punto de convertibilidad es este. Esto es el precio de la acción de MicroStrategy. Imagínate que tú aquí compras el bono, pues el precio de la acción de MicroStrategy oscila. De aquí para abajo, tú lo que recibes es el bono más un tanto por ciento. Cuando llegas a este punto, ya puedes convertirlo en acción. Y imaginemos que vendes aquí. Pues esto de aquí, este delta, es lo que tú te embolsillas como persona que ha comprado ese bono de deuda convertible. Lo que ha apreciado Bitcoin en este plazo de aquí, en este tramo, esto es una plusvalía para el accionariado de MicroStrategy. Bien, hasta aquí llega la explicación de los conceptos fundamentales que tenemos que entender para el análisis. Porque todo esto que acabo de explicar son instrumentos, herramientas que tienen efectos en varios parámetros que nos interesan de forma simultánea y que permiten en definitiva, digamos, timonear o dirigir la dirección en la que van todos estos parámetros que nos interesan. Entonces nosotros podemos establecer un KPI, un objetivo, que es maximizar el Bitcoin por acción e ir utilizando todas estas palancas e instrumentos para maximizar ese parámetro. Entonces, lo siguiente que tenemos que entender para entender la tesis de MicroStrategy, ya el tercer salto es entender la correlación entre todos estos instrumentos.